Bueno, Vela llega aquí en el 39, creo, saliendo de España, eh, motivado por su, vamos a decir, su tendencias políticas. Su padre había sido fusilado, creo que en León. Hay una historia que es verídica, yo creo, fue a mi padre, a mi madre que se la dijo, que el alcalde del pueblo era muy amigo de la familia, lo llama a él, pues él tendría unos 19 años, 20 años, y le dice, ven a pasar, te voy a entrar a la cárcel para que pases la última noche con tu padre. Pues mañana lo fusilan. Y él pasa la última noche en la cárcel con el padre. Poco tiempo, el Señor lo llama y le dice, vete porque te andan buscando y quieren matar a ti también. Y ahí es donde él cruza la frontera a Francia y se va a, al exilio. Llegando a Francia, la policía lo atrapa y lo mandan a unos campos de concentración que tenían para españoles que habían cruzado huyendo de su país. Cuando lo llevan a entrevistarse con el jefe de la policía de ahí, dice que él tenía un tic nervioso, que él se hacía así en el cuello, como parte de los nervios, lo acaban de meter preso, lleva a una comisaría. Y el policía era masón, y parece que él le entendió esto como o le entendió que eso era un símbolo masónico. Y lo ayuda, el tipo lo ayuda y lo manda, parece que a un sitio que fue donde lo llevaron, que era como era un campo de concentración, pero no un campo de concentración nazi, sino que era francés. Era donde ellos recogían todo lo que cruzaban la frontera. Yo me imagino que algunos lo ponían en uno malo y a otro en otro bueno. A él lo pusieron bueno. Y por ahí es que él se entera de la oferta que hay en la República Dominicana. Y ahí conoce a una persona del consulado dominicano que le dice que sí, que es verdad. Le dicen a él que el gobierno dominicano estaba recibiendo exiliados españoles y él acepta venir. El señor, que era el cónsul, que le ofrece una ayuda, le da una ayuda de $60, que en esa época me imagino que era mucho dinero, y le dice, te doy este dinero para que cuando tú llegues allá se lo pagues a mis familiares cuando tú puedas. Y así lo hizo él, se le fue pagando de 5 o $10 a la familia. La llegada de esos aproximadamente 3.000 españoles republicanos tuvo un impacto como si hubiéramos pasado aquí de una edad media a un renacimiento, porque éramos en aquella época del 39 un pueblo muy pequeño, muy reducido, con muy poco conocimiento de la cultura, y de pronto pues llegó un momento en que un 60% de los profesores de la universidad, de la única universidad, eran de los exiliados españoles. Se constituyó la Sinfónica, se constituyó la Escuela de Arte, la Escuela Diplomática, toda una serie de otras instituciones culturales, una institución de geografía, historia, y tuvo un impacto extraordinario. Llegaron aquí realmente de la Guatemala a Guatapeor, porque de Franco a Trujillo era algo peor, pero era la única opción. Trujillo saluda al general Bermúdez de Castro, presidente del patronato del Alcázar.
Entonces, este flujo migratorio de, de lo que arroja la guerra mundial y sobre todo la guerra civil española es un flujo de nacionalistas o de gente que está huyendo sobre todo de las precariedades y de la indiscriminación que establece el régimen falangista. Entonces, entre ese grupo, por donde llegan, todos esos inmigrantes llegan por Puerto Plata y tienen que estacionarse aquí en Santiago por unos 3 días, y hay documentos fotográficos de todos esos grupos familiares que realmente se estacionan en Puerto Plata, en Santiago. Por ejemplo, Gausá se pasó una semana y pintó un cuadro muy documental sobre todo sobre las riberas de la montaña del Río Yaqui. Hasta dónde Beda Zanetti hizo pintura, uno sabe que realmente él no tenía realmente una trayectoria pictórica que es la que va a hacer aquí. El asunto que él viene a radicarse hacia Santo Domingo y conoce de alguna manera al que fue a Ortega Friel, que era rector de la universidad. Y Ortega Friel le da una casucha que tenía en una finca ahí donde está lo que se llamó en esa época el Fuerte San Jerónimo. Ya eso desapareció, era un arsenal y explotó. Eso queda frente a lo que era el restaurante Vesubio, lo que queda del fuerte, muy poco. Vivió ahí en lo que era la caseta del carpintero, donde tenía los utensilios de limpieza de lo que era una finquita. Ya en esa época él tenía familia. Cuando ella llega aquí, esta historia no me la hizo él, pero me enteré yo por otra fuente. Ella llega en estado y va hacia otro. Ella venía en un barco, el barco hace escala aquí y ella se apea del barco sin saber que él está aquí. Y un amigo de él, de los exiliados, está en el muelle en ese momento. Parece que ellos iban a ver quiénes venían. Y la ve apeándose del barco y va y le dice a él: mira, tu esposa Sacha está aquí, acaba de llegar en el barco y el barco está aquí, ve a ver. Y él la va y la busca. Y la trae, se queda allá viviendo con él aquí ya. Que lo acusaban de habiendo sido un republicano español, haber trabajado para el régimen de Trujillo. Entonces él enfatizaba mucho que su vínculo era con los arquitectos y a través de los arquitectos con el régimen.
Esto es interesante en el sentido de que para los masones, Dios es un arquitecto, es el gran arquitecto del mundo. Y tanto es así que el tema que desarrolla fundamentalmente en la logia Vela Zanetti es la construcción del Templo de Salomón. Es con lo que se estrena Vela como pintor, todavía sin tener oficio ni mano. Tenía algo de formación, claro está, pero le faltaba totalmente el desarrollo de la técnica y la factura. Y las proporciones son incorrectas, aunque tiene mucha fuerza expresiva, que eso lo va a conservar. Y los pintó en 1942, fecha importantísima en la cultura dominicana, porque es cuando Rafael Díaz Nice comienza a crear una serie de instituciones que van a desarrollar la primera política cultural, y por lo tanto puede haber un arte público patrocinado por el Estado, y el primero que ejerce esa función es Vela. Eso yo creo que está bastante claro. Te puedo decir que los murales que tú estás viendo acá, solamente personas como el maestro venerable Wilfredo, como yo que soy masón, podemos entender el significado simbólico de estos murales de Vela Zanetti.